Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablar un poquito sobre el silencio y particularmente el silencio en psicoanálisis con unas referencias bastante breves. Lo primero que quisiera decir es que vivimos en un mundo que le huye bastante al silencio. Eh, es un mundo marcado por muchísimo ruido, eh, música, conversaciones, tonos de voz altos, discusiones, medios, eh, ruido de la ciudad, velocidad, en fin, hay muchísimo ruido y creo que en medio de un mundo eh, marcado por tanto ruido, habrá que hacer un poco un rescate del silencio. ¿Sí? El silencio que ha sido un tema tan importante para el psicoanálisis, eh, pero también donde se presta para muchísimo. Por eso lo primero que quiero hacer alusión no es como tal al silencio dentro del marco psicoanalítico, sino que quiero traerles una eh, referencia de un músico argentino que se llama Daniel Barenboim, pianista, director de orquesta, bueno, un excelente músico. Quiero hacer referencia a uno de sus libros que se llama El sonido es vida, el poder de la música. Allí en este texto Daniel Barenboim dice que el sonido no es independiente, sino que tiene una relación constante con el silencio. Qué interesante. Hay una relación entre sonido y silencio. La primera nota en una obra musical no es el inicio. O sea, la obra musical no inicia con la primera nota. Quienes han podido asistir a algún concierto en un teatro se dan cuenta que antes de tocar la primera nota, toda la orquesta o el músico, en caso de ser un intérprete de un instrumento o algo, o un cantante, siempre al inicio de la obra musical le precede el silencio. Dice, surge del silencio que le precede. Y así como el inicio de una obra musical no es la primera nota, sino el silencio, Daniel Barenboim va a seguir diciendo que el último sonido no es el final de la música, sino que está relacionada con el silencio que la sigue. ¿Sí? Y entonces tanto inicio como final de una obra musical están precedidas y, eh, y seguidas por un silencio. Pero dentro de la misma obra musical hay silencios. Y a veces algunos instrumentos deben hacer silencio para que suenen otros, para identificar unos disminuyen su intensidad, otros la aumentan. Y eso va dando todo el ritmo, la melodía, la, la dinámica de la obra, de toda la obra musical, tiene una dinámica y en esa dinámica hay también presencia de silencios. Sabemos que además de la forma de hacer notación musical, con negras, blancas, redondas, corcheas, etcétera, etcétera, también hay una notación musical para el silencio. ¿Sí? Asimismo, en el análisis hay silencios. Y podría hacer relación con esta referencia de Daniel Barenboim y es, hay un silencio antes de iniciar el análisis. El análisis está precedido también por el silencio. Incluso muchas veces cuando se le invita al paciente a que diga lo que le viene a la mente, se le dice, lo escucho, entre, entre que el analista dice, bueno, lo escucho, y el inicio de lo que dice el paciente, hay un silencio también. Antes incluso de lo escucho, hay un silencio. Durante la sesión analítica tenemos silencios. Y ahí es cuando se pone interesante el asunto también a nivel teórico y técnico, porque entonces a veces nos encontramos unos silencios que son en los que el paciente se pone como un poco reflexivo, donde está asociando o recordando algo, entonces hay unos silencios, digamos, reflexivos,
fértiles, ¿sí? Silencios que van a evocar asociaciones y que cuando la asociación no emerge directamente del paciente, el analista entra a preguntar qué le viene a la mente, qué está pensando, qué le está viniendo en este momento a su mente, para dar un corte a ese silencio y paso nuevamente a la palabra, hasta que tal vez vuelva y aparezca otro silencio. También hay silencios infértiles, ¿sí? Donde ya el paciente no está reflexivo, no está evocando, sino que tal vez está atravesado por una resistencia. ¿Sí? Hay silencios entonces que también son resistenciales en el análisis. Pero no solamente silencios que van del lado del paciente, sino también silencios que están del lado del analista. El analista debe hacer silencio para escuchar a su paciente, pero a veces también hay silencios que son resistenciales del analista. Cuando a veces no sabe si ceder o no ceder a una demanda, a una pregunta que le hace su paciente. A veces se confunde esa posición del muerto con no hablar nada y se tienen esos clichés de analistas que no pronuncian una sola palabra, sino cuando abren al decir lo escucho y cuando cierran al decir dejemos ahí. Pero creo que es un cliché, porque el silencio no puede ser un absoluto en el análisis. Si bien es importante, así como en la composición musical, debe estar atravesado de dinámicas, de matices, de movimientos, de tonalidades, de volúmenes. Es todo un interjuego y es toda una pieza musical también lo que se construye en el análisis con sus silencios y sus palabras. Y como último tenemos entonces el silencio final cuando termina la sesión, cuando ya nos despedimos del paciente y se cierra ahí con otro silencio final como el de la pieza musical, que no termina en la última nota, el análisis no termina en la última palabra, sino que termina en un silencio final. Para concluir este video creo que no hay que temerle tanto al silencio, ¿sí? Como si representase la muerte de la palabra y del sujeto. Creo que a veces creemos que el silencio es similar a la muerte, y a muerte del sujeto, a muerte de su palabra, como sujetos del lenguaje. Más bien hay silencios que pasados un tiempo y guiados por la regla fundamental, lo que va a permitir es que sobrevengan nuevos sonidos que nos abran a nuevas posibilidades. En esa orquestación de silencios y palabras se pueden abrir nuevas posibilidades y nuevos horizontes en un análisis. Bien, hasta aquí este video sobre el silencio. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima. Chao, chao.